apuntes, cuadernos, Biblias, todo. Ahora vamos a hablar de historietas cómicas. A ver, no importa el orden. Un valor o una joya que debe estar en la vida de cada uno de nosotros. Uno, a ver, ¿cuál? Pone de pie y dice, no importa el orden. ¿Cuál es uno? Amén, Sarita. ¿Quién más? Otro. Sumisión a la palabra de Dios. Marco, otro. Amor al prójimo. Bien, 3, estamos 3. Hemos aprendido ya 8. Faltan 5. Excelencia en que honra a Dios. Correcto, amén. 4. Una más. Pero levante fuerte. Adoración como estilo de vida. 5. Ya dijeron, ya. Multa, Carlitos. Ya dijeron ya. ¿Alguien dijo aquí alguien? Dentro de la sumisión a la palabra de Dios, tal vez eso. Ya dijeron. Todavía aún no. Hemos aprendido 8. Bueno, Carlitos, él es dentro del ministerio de evangelismo, gloria al Señor, ya está adelantado él. Solo está 5, falta 3. Correcto, cultivar, trabajar el diseño bíblico de la familia. Estamos 6, faltan 2. Dos falta. ¿Dónde estuvieron los demás? Madurez espiritual, correcto, 7. Una falta. Vidas consagradas. Es decir, recuerden, estos valores, estos distintivos que hemos visto hasta ahora, tiene que ser parte esencial de nuestras vidas. Es decir, escuchará bien, en cada uno de nosotros debe ser una realidad los 8 que hemos visto hasta ahora, son 10. En el Congreso habíamos visto nosotros los 5 pilares en donde la iglesia, vamos para llamarnos una iglesia cristocéntrica, no de palabras, no solamente ficticio, sino una iglesia cristocéntrica tiene que tener las 5 verdades absolutas que están en la palabra de Dios, que no es nada nuevo, sino que está en la palabra de Dios que tenemos nosotros, que hemos, por la gracia de Dios, hemos visto cuáles son esos 5 pilares, esas 5 columnas. Para los que no estaban en el Congreso, atrás verán ahí está lo que el Ministerio de VIF hizo, y ahí le dejamos para que todo aquel que entre vea ahí y diga, ¿y eso de qué se trata? Y empiece a indagar, a inquirir, a investigar de qué se trata eso. Bueno, nosotros ya vimos todo eso en el Congreso, los que estuvimos en el Congreso. Luego de eso nosotros, para hacer realidad estos 5 pilares, necesitamos que cada una de nuestras vidas tenga ese valor, esos distintivos. La gente, empezando con nuestra casa, los que están a nuestro alrededor, la congregación, cada uno de ustedes van a ver en mí los distintivos. Entonces, estoy hablando de sana doctrina. Cada uno va a ver en su vida estos distintivos. Entonces, usted sí puede decir la sana doctrina. Yo predico la sana doctrina. Si no hay estos distintivos, podemos hablar cualquier tipo de doctrina, pero menos una doctrina cristocéntrica, una sana doctrina. Entonces, como veo que ya están expeditos en los 8 valores, voy a empezar a investigar cómo están sus vidas. Para eso voy a ver unos drones para vigilar cómo están sus vidas. No. Entonces, usted tiene que entender, si forma parte de este rebaño, tenemos que identificarnos, caracterizarnos con estos distintivos, que tiene que ser una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Bien, en esta mañana vamos a ver el 9. Como dije, el orden no importa. Gracias, mija. Gracias, Camilita. Vamos a ver el 9, que es un corazón misionero. El rojo, préstame, mija.
Dame sacando el puntero rojo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 3, porque este distintivo debe ser una realidad en nosotros. Debemos tener un corazón misionero. En Ezequiel capítulo 3, vamos a leer versículos 16, 17 y 18. Si usted encuentra, dice amén. Nos ponemos de pie. Eso, mija, por ahí está el rojo. Gracias, Camilita, qué linda. Si tenemos, pongámonos de pie. Ezequiel capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré, ¿qué dice? De tu mano. Amén. Vamos a quedar hasta el versículo 18. Los reyes de la antigüedad defendían sus ciudades levantando alrededor de la ciudad muros muy altos y muy fuertes de piedra. Encima de esos muros, ¿saben? Estos reyes hacían torres, unas torres en donde los atalayas tenían que subir a estar vigilando. Sobre los muros estaban estas torres, y en esas torres eran donde se ubicaban los atalayas. Y el trabajo, el deber de los atalayas era eso de ver, de que no venían enemigos a hacerles la guerra. Ellos podían distinguir a lo lejos cuando ya venían los enemigos. Ese era el deber de la atalaya. Ahora, la obligación, escuchar esto, la obligación de la atalaya era velar. Ellos no podían dormir, por eso es que hacían turnos. La tarea de ellos era vigilar, estar pero de lado a lado. Alrededor de la torre, a los 4 lados, había unas tipo ventanas por donde ellos tenían que vigilar. Daban la vuelta alrededor de la torre, vigilando que no se acerque el enemigo. Era velar, vigilar. Esa era la tarea que tenían estos atalayas, y era obligatorio que ellos estén despiertos. Cuidado, se duerman. Y cuando venían los enemigos, ellos tenían la obligación de sonar la alarma. Pero ¿qué pasaba si este atalaya quedaba dormido? Ay de ese atalaya. Si el atalaya quedaba dormido, primero ya no cumplía su responsabilidad de vigilar. Segundo, ya no había la voz de alerta para el rey y el ejército, y por ende de todo el pueblo. Entonces, este atalaya pagaba con su vida, era sacrificado el atalaya. Esas eran las consecuencias de este atalaya por despreocuparse de su responsabilidad. Ahora, no voy a hacer un estudio profundo de lo que dice Ezequiel, pero sí quiero que demos el por qué en nosotros debe haber un corazón. Recuerde que ahí está el título, un corazón misionero. Cuando hablamos de un corazón misionero, no estoy hablando, hermanos, de que solamente el equipo de evangelismo va a evangelizar, sino en cada uno de nosotros debe haber ese corazón de llevar las buenas noticias. Porque sabemos, mire, cuánta gente se está yendo al infierno. Cada día, cada segundo, 120 personas, cada segundo, 120 personas están yendo al infierno en todo el mundo.
¿Se da cuenta? 120 personas por segundo. O sea, mientras nosotros estamos aquí en el servicio aprendiendo del Señor, dése cuenta cuántas gentes ya se van al infierno que no conocen a Cristo. Entonces, el deber de la atalaya, por eso es que Dios a través del profeta Ezequiel dice, mira Ezequiel, yo te pongo por atalaya. Entonces le dice, ¿cuál es la responsabilidad de Ezequiel? Versículo 18. Versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora, ¿cuál es la función de este atalaya? El atalaya recibía las órdenes, las instrucciones del rey. Y lo que decía el rey, el atalaya tenía que cumplir. Nosotros somos los atalayas. Somos los que tenemos que levantar la voz del peligro en que está la gente. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nuestros familiares que no conocen a Cristo son candidatos firmes al infierno. Todos nuestros familiares que no conocen a Cristo son los primeritos que cuando ellos cierran sus ojos se van al infierno, son impíos, son incrédulos. Entonces, ¿quién tiene que llevar, quién tiene que dar la voz de alerta de que hay un peligro para esa persona que no conoce a Cristo? ¿Quién? No tienen que venir de otro país. Usted y yo tenemos o somos responsables de avisar a nuestros familiares, avisar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos del peligro en que están ellos, que si se mueren, que si cierran sus ojos, nunca más van a poder ver una nueva esperanza. El cristiano que muere en Cristo tenemos esperanza, como dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros, cuando morimos, gloria al Señor, vamos a una mejor vida. Pero para la persona que no conoce a Cristo, cuando él cierra sus ojos, ella muere, cierra sus ojos, ellos se van al infierno. Ahí están sus familiares que no conocen a Cristo. Pero para nosotros llevar esas buenas noticias tenemos que tener un corazón misionero, un corazón de atalaya, un corazón de buenas nuevas. Por eso que Jesús vino a cumplir esa responsabilidad. Él dejó su trono, él dejó, hermano, su deidad, dejó todo lo que él era y se hizo hombre para venir a llevar las buenas noticias de salvación. Jesús siempre decía, el reino de Dios se ha acercado. Juan Bautista decía, el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando Cristo vino, dice, el reino de Dios está aquí. Cuando Cristo vino a dar esperanza a la humanidad. Porque como las consecuencias del pecado es la muerte, entonces Cristo Jesús vino llevando esperanzas con buenas noticias. ¿Quién vive? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces, si usted no siente pasión, compasión por su familiar, por sus seres queridos, por sus amistades que no conocen a Cristo, déjeme decirle que usted no entendió que Jesús dijo, toda potestad, en Mateo dice claramente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es el deber de nosotros como atalayas. Llevemos el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Llevemos, hermanos, que en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. A su nombre. Y la palabra de Dios no ha cambiado. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, vamos a abrir por favor un momento. Segunda Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra. Esa es la palabra de Dios para los predicadores de hoy, hermanos. Es lo mismo, si es de la atalaya. Somos atalayas. ¿Y qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a predicar? No vamos a predicar, hermanos, cosas humanistas, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el problema.
Para que sea el Evangelio dando respuesta en el corazón de aquellos que llevamos las buenas noticias, necesitamos nosotros justamente, hermanos, estar preparados cómo evangelizar. Y ese es el trabajo que tenemos durante este tiempo que nos queda hasta el mes de junio. Preparar, capacitar, cómo vamos a evangelizar. Yo no quiero que mis familiares que no son cristianos se vayan al infierno. Ahora, mi tarea, su tarea, la tarea de cada uno de nosotros es llevar las buenas noticias. Que si la persona acepta el regalo de Dios, gloria al Señor. Pero si ya no, si no acepta, pues ya es cuestión de él con Dios. Vamos otra vez a Ezequiel. Espero que no hayan perdido la cita. Versículo 18, 3:18 de Ezequiel. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Gloria al Señor. Mire, si usted no habla de Cristo a su familiar, ese familiar se va a morir en sus pecados, pero usted y yo, usted va a ser responsable de sus familiares que se van al infierno. Yo voy a ser responsable de mis familiares que se van al infierno si yo no le hablo las cosas de Dios. La cosa es seria, hermanos. Amén. Ahora me está entendiendo por qué le estoy diciendo desde junio, sí. Desde julio empezamos ya de veras a poner por obra. Y los que entendemos lo que es la palabra del Señor, pues vamos a trabajar todos, en todas las áreas. Hasta aquí, como hemos visto, y con este que estamos viendo, los novenos distintivos, tiene que ser realidad en cada uno de nosotros. Para evangelizar, necesitamos nosotros pedir al Señor que ponga en nuestros corazones, en nuestras vidas, un corazón misionero. Es más, nosotros deberíamos siempre estar pendientes de lo que es las misiones. Y reconozco, y le he pedido perdón al Señor, que en ese campo hemos quedado muy pequeños nosotros. En todo aspecto nos hemos descuidado de lo que es la evangelización. Hemos dejado que solamente el equipo de evangelismo se encargue de eso, y el resto, ¿quién va a hablar a su familiar? ¿Quién va a hablar a su papá, a su mamá que no es cristiano? ¿Quién va a hablar de las cosas de Dios? Si alguno de nosotros vamos donde su papá, donde su mamá, donde sus familiares, ¿usted cree que ellos van a escucharnos el Evangelio? Para eso Dios les puso y nos puso a cada uno de nosotros en medio de las tinieblas como luz. En medio de mis familiares, Dios me ha puesto como luz. En medio de sus familiares, Dios les ha puesto como luz. En medio de las tinieblas. Y donde está la luz de Cristo, las tinieblas tienen que desaparecer. Pero muchas veces nadie sabe, muchos son cristianos de la secreta. Solamente cuando están en el templo son cristianos, pero cuando están fuera del templo, hermanos, nadie sabe que usted es cristiano. ¿Dices que eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Yo me voy por simpatía nomás, voy a ver de qué hablan los hermanitos, nomás me voy. Se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan de ser hijos de Dios. No cualquiera puede ser un hijo de Dios, solamente aquellos a quien Dios tiene misericordia, nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. No cualquiera puede ser hijos de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos. ¿Y por qué tenemos que avergonzarnos? Como dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ay de nosotros si nos avergonzamos. Ay de nosotros, como el atalaya. Si ellos no daban la voz de alerta, el enemigo venía y les atacaba a la ciudad que estaba dentro de los muros. Eran llevados en cautiverio, el rey y todos eran llevados en cautiverio. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios ya les dijo, vuelvan a mí. Dios ya les amonestó a través de los profetas, tanto Isaías como Ezequiel, ya les amonestaron. Pero como no escucharon,
Simplemente Dios dijo, muy bien, les voy a dejar 70 años en cautiverio. Se van a Babilonia esclavos. Eso es lo que está pasando con nuestros familiares, con nuestras amistades. Ellos viven en cautiverio, en esclavitud del pecado, en esclavitud de lo que hace este mundo. Y ahí vemos, hermanos, los divorcios. Vemos ahí, hermanos, pleitos, discordias, entre ellos mismos no se pueden ver. Ahí vemos cómo mucha gente vive esclava de la enfermedad. No digo que las enfermedades Dios mismo permite, sí, Dios permite, pero hay muchas enfermedades que son consecuencias del pecado. Y ahí vemos que hay mucha gente que vive enfermas y son esclavos de Satanás, enfermedades que Satanás está atacando ahí. La única forma de liberarles de todo eso es llevando las buenas noticias de salvación, que se rompan las cadenas, que se rompan las ligaduras a causa de la unción. ¿Y quién tiene que llevar eso? Cada uno de nosotros. Amén. Dile a tu hermanito, Dios nos ha dado, dígale, Dios nos ha dado libertad para llevar libertad a otros. Entonces, como dice Timoteo, ¿no? Que nosotros tenemos que prediques la palabra. ¿Qué tenemos que llevar a nuestros familiares que no son cristianos? La palabra de Dios. ¿Cuántos están estudiando la Biblia? Con razón. ¿Qué van a llevar? Nuestra hermana Cristina, que es doctora, ¿dónde está José? Vean el doctor. Por ejemplo, miren, ellos, para dar un diagnóstico correcto de tal o cual situación, hablemos del COVID, ellos tienen que estudiar los síntomas, tienen que estudiar cuáles son las señales de que es un COVID. Imagínense si ellos no se preparan y para el COVID tienen que dar el tratamiento correcto, los antibióticos correctos, los analgésicos correctos tienen que dar. Imagínense que si no se preparan, llega el paciente donde ellos. Y como no se prepararon, en vez de dar el tratamiento correcto para el COVID, da el tratamiento para no tener hijos. ¡Terrible! ¿Por qué? Por no estudiar. Pongo este ejemplo porque ellos están bien preparados para eso, ¿no? Ellos tuvieron que capacitarse en esas áreas. Imaginen, así es. ¿Cómo vamos a llevar una palabra de Dios que transmita vida si no estudiamos la palabra de Dios? Muchos cristianos cometen este pecado imperdonable, digo yo, imperdonable. Vienen al templo con las Biblias bien bonitas de estudio, gloria al Señor, de estudio. Llegan a la casa y sobre eso el control remoto de la televisión. La Biblia le abren cuando vienen al siguiente servicio, ahí abren la Biblia, no estudian. ¿Cómo podemos nosotros predicar la palabra de Dios si no estudiamos? Vean, hermanos, de aquí, de cada uno de ustedes, vean, por lo menos 3 familiares suyos ya deberían estar aquí. Nadie dice amén. Nadie les dice ya voy a evangelizar. Sigamos, Timoteo, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes, ¿qué quiere decir la palabra instar? Que sigas, si no te aceptan ese día, sigue, sé persistente, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Estamos aquí? Esa es la tarea que tenemos que hacer todos, empezando por el pastor, para predicar la palabra como debe ser predicada. Nada de estar predicando entretenimiento, sino lo que dice la palabra de Dios. Vea, en los púlpitos donde un pastor predique la palabra de Dios, que le incomode a la oveja, vea, esos púlpitos, esas congregaciones no van a estar llenas. Porque las ovejas lo que quieren escuchar solamente es entretenimiento o palabras humanistas, mensajes humanistas. Saca campeón que hay en ti. Eso es lo que quieren escuchar, pero donde hay palabra de Dios,
la palabra de Dios mismo va a transformar cada una de nuestras vidas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, unas hojitas antes. Dice así, Primera de Timoteo 4, 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Doy gracias a Dios que en esta congregación hay hermanos y hermanas que están orando por el pastor, orando por los predicadores, que nos hable palabra de Dios. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Ten cuidado, el apóstol Pablo exhortando, confrontando al pastor Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Doctrina. No es decir, nosotros tenemos la sana doctrina. No, otra cosa es que de veras haya sana doctrina. Porque aún, hermanos, aún el diablo tiene doctrina, hermanos. Y hasta puede decir, yo tengo sana doctrina. Una cosa es decir y otra cosa es ver que sea sana doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, para que haya respuesta en nuestros familiares que escuchen la palabra de Dios, tenemos que tener nosotros doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? ¿O dónde encontramos la doctrina? La sana doctrina. Estudiando la palabra de Dios, estudiando. Amén. Gloria a Jesús. Bien, la evangelización, escuché bien, no es una actividad secundaria. Y por eso digo, he tenido que decir al Señor que me perdone porque como congregación nos hemos descuidado. La evangelización no es un programa secundario, no es una actividad secundaria en la vida de la iglesia. No. La evangelización es el deber más urgente que como cristianos se nos ha dado a hacer. Jesús dijo, ya dije en San Mateo, por tanto, dice, id. Después que Él resucitó, dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y esa potestad dice, por tanto. Es decir, quien tiene control absoluto de todo lo que es Dios, todo lo que es el reino de Dios es Cristo. Y dice, por tanto, vayan, el Rey ya nos ordena, vayan y hagan discípulos. Ahí está la evangelización, a toditos. Amén. Alguna vez dije esto, pero igual vuelvo a repetir por ahora, por los que no estaban en esa vez. No recuerdo cuántos años es. ¿Saben ustedes qué es la única cosa que no podremos hacer en el cielo? Si ustedes han puesto a meditar, ¿qué es lo que no podremos hacer en el cielo? Hay una sola cosa que no podremos hacer en el cielo. Nunca olvidaré. Y todo lo que voy a compartir en este momento es para la gloria de Dios. Dios sea llevándose la gloria. Nunca me olvidaré, siempre me acuerdo de este hermano en la fe, que no está ya aquí. Nunca, porque en mí me quedó calado, en mi mente y en mi corazón, este evento que para mí siempre lo llevo como el más grande tesoro. Y es realidad. Lo único que no podría hacer en el cielo, yo voy a poder alabar, usted va a poder estar alabando al Señor, vamos a tener comunión ahí, vamos a ser instruidos por el mismo Señor Jesucristo. Y ahí tengo esa seguridad que le voy a ver a él, a este hermano en la fe, en sus últimas horas de vida. Le dieron el alta en la clínica
cuánto pagaron, oiga, y no vivió. Fue desahuciado ya por los médicos, estaba con el COVID y estábamos en esa época donde ya nos pusieron a cuarentena toditos. Ya no teníamos reunión, nada. Todos estábamos encerrados porque nadie teníamos conocimiento certero del COVID. Entonces, a la idea de uno venía que el COVID decía que es un virus, entonces a lo mejor ya estaba, y algunos ya decían, está en el aire. Entonces, por eso es que ya no salíamos de la casa, pues, encerrados todos en la casa. Pero un día, el Señor me pone en el corazón que debo llevar la palabra ya desde el púlpito. No teníamos reunión todavía. Y doy gracias a Dios por Sammy y por Joel, que ellos vinieron conmigo. Bien, nosotros igual con la mascarilla, las prendas de protección, entramos a la casa del Señor. Y aquí preparamos los equipos y todo eso para llevar vía online la predicación. Y una vez que regresábamos a la casa, justo ya para entrar a la puerta me llaman la atención familiares de este hermano. Él no era cristiano, aclaro, él no era cristiano todavía. Pero los familiares vinieron porque ya no había esperanza, desahuciado. Inclusive le habían ido a llevar al sacerdote, al curita, para que venga a rezar, qué sé yo, pues no. Y el cual se había negado. Entonces la última opción fue el pastor. Y estábamos en esa epidemia en su punto alto. Entonces llegamos a la casa ya después de transmitir vía online la predicación. Y me acuerdo el tema que hablábamos era de las que nosotros debemos confiar en Dios. De eso hablaba ese domingo. Llego a la casa a poner por obra. Entonces, creo que hice, digo, a mis hijos, digo, mijos, ustedes queden, digo, por uno como padre, por salvaguardar la vida de ellos. Yo dije, me voy, Señor, yo me voy en tu nombre. No me fui con temor, pero sí con precaución. Una vez que llegué allá, me hacen subir al cuarto donde estaba esta persona y no podía, o sea, él ya no tenía ni habla ni nada. Ya él estaba ya desahuciado. Pero el Señor me guió imagínense, tuve que estar al ladito de él para que me escuche en el oído, tenía que estar hablando en el oído. Dios amado, dije, Señor, usted es bueno y usted me guarda. Y entonces le hablé de Cristo, le presenté a Cristo y le digo, ¿quiere aceptar a Cristo? Yo le dije claramente, yo no sé si Dios le va a dar más la vida. Pero lo que sí vengo a ofrecerles es que después de esta vida Dios le quiere dar la vida eterna. ¿Quiere aceptar ese regalo? Me dijo sí. Entonces ahí le invité a la oración del pecador. Y él repitió las palabras. Pueda o no pueda, repetía las palabras. Algo sucedió. Lo que ya no podía ni hablar nada, se sentó, se levantó. Pasó unos 2 días y falleció. No sé qué pasó en esos 2 días, no, qué pasó, tal vez Dios le dio oportunidad que ponga cuentas con sus familiares, no lo sé. Pero lo más hermoso es que, por eso digo, nunca se me olvida esa imagen de lo que él aceptó a Cristo y se levantó, se sentó, inclusive comió. Y los familiares lloraban, digo, arrepiéntanse. Yo sé que algún rato ellos van a venir a los pies de Cristo. Ahora, para mí, una alegría el haber sido un canal de bendición para que esta persona conozca de Cristo. Un día nos volveremos a ver. He aquí, hermanos, el por qué el corazón de un misionero tiene que haber en cada uno de nosotros. Cuando una persona está para fallecer, no se quede. Vaya, preséntele el mensaje del Evangelio. Porque una vez que cierre sus ojitos ya no hay más oportunidad. Es más, usted y yo ya no tendremos otra oportunidad para esa persona. Y nunca más.
Por eso es que lo único que no podremos hacer en el cielo es evangelizar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La vida en esta tierra es esencial y solamente nos separa de esta tierra a la otra tierra un abrir y cerrar de ojos, nada más. Y como ejemplo les pongo, miren, a pesar de que estaba en estado de excepción en Esmeraldas, con todo estado de excepción votan matando a cuánta gente, con todo estado de excepción. Los que no entienden estado de excepción, con todas las leyes de que si encuentran algún ladrón votan matando, con todo eso no hicieron caso y votaron matando a mucha gente. Vean. Las playas quedaron vacíos porque la gente ya tiene miedo de ir allá. Y ahí viene la pregunta. Ahora que hay tiempo, hablemos de Cristo. Sus familiares necesitan de Cristo. Sus familiares, vean hermanos, oren, clamen, lloren al Señor para que Dios en su misericordia sea tocando el corazón de sus familiares. Imagínense en la eternidad, en el infierno. Hay muchos familiares que perdieron sus seres queridos, pero nunca más le van a poder volver a ver. Nunca más. Es muy doloroso lo que estoy diciendo, pero es la verdad. La Biblia dice así, hermanos. Mientras estamos en esta tierra tenemos oportunidad de conocer a Cristo y nuestras vidas que sean transformadas. Dile a tu hermano, hay que hablar de Cristo. Amén. En Efesios capítulo 5, alguna vez, capítulo 5, versículos 15 y 16, vamos a leer primero. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que, hermanos, que evangelizar ya? Por tanto, dice, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como, Efesios 5, 15 estoy, sino como, si aprovechando, dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Cuando usted evangeliza, ¿en qué se convierte? ¿Es una persona necia o sabia? No hay tiempo, dice. Hay tiempo para ver el fútbol, para estar en el fútbol, hay tiempo para estar en el básquet, hay tiempo para ir al trabajo, hay tiempo para todo, pero para hablar de Cristo no hay tiempo. Y cuando la palabra de Dios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Con el mensaje de esta mañana quiero dejar en ustedes esa preocupación por cada uno de sus familiares, al igual que en el mío, preocuparme por mis familiares que todavía no conocen a Cristo. ¿Cuáles son? Tal vez alguien sí ya tiene el corazón misionero. Veamos las características de un corazón misionero. ¿Cuáles son? 1. Sentido de urgencia. Marquito, apágale las luces, por favor. Amén. Sentido de urgencia por los perdidos. Y ahí voy a los, no exclusivamente a los profesionales en salud, ¿no? Vean, es la mejor oportunidad que tienen para ofrecerles esperanza. Cuando ya tienen un cáncer terminal, o si usted sabe de alguien que tiene cáncer terminal, es el mejor momento para llevarles palabras de esperanza. O tal vez hay matrimonios que están a punto de resquebrajarse, que no son cristianos, es la oportunidad de hablar de Cristo. Tal vez tuvo la pérdida de un ser querido, esa es la oportunidad para evangelizar. O tal vez
tuvo una situación económica muy desastrosa. Esa es la oportunidad para llevar el mensaje de salvación. Entonces, ¿pero qué tenemos que tener? Sentido de urgencia. Usted sabe de alguna situación que está pasando su familiar o su vecino, vaya, hable de Cristo. Amén. Otra característica de aquellos que si no tienen, eso va a ser en nosotros una realidad, ¿no? Ah, pero pastor está en Ambato, hospitalizado. Sentido de urgencia, sabe que está con alguna situación muy mala, a donde esté, vaya. Amén. Si no tiene esa característica, pues allá vamos. Tiene que ser una característica. Yo conozco hermanos que apenas saben que está pasando alguna situación en un lugar que no es cristiano, ya están ahí. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios. Es porque tienen justamente eso, es un corazón misionero. Ahora, los misioneros no son solamente los que van fuera por otros lados o van a la selva, no. Corazón misionero es, siente ese amor, esa pasión por los perdidos. Aquí, donde quiera, siente ese amor por las personas que están sin Cristo. Otra característica, predicación del Evangelio en palabras y hechos. En la primera, sentido de urgencia. Pastor, vea, mi familiar está en el hospital, está hospitalizada. Venga, pastor, venga para que usted hable de Cristo. No. Cada uno de nosotros. Recuerde, Proverbios dice, el que gana almas es sabio. Hay que ganar almas. ¿Cuántas almas ya tienen cada uno de ustedes? No me conteste, usted con Dios. Pero estamos aprendiendo. Predicación del Evangelio en palabras y hechos, para que la palabra de Dios no tenga estorbo cuando vamos a hablar, a presentar el mensaje de salvación. Nuestro testimonio tiene que ser auténtico en palabra y en hechos. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a hablar de Cristo a alguien que está en un matrimonio a punto de resquebrajarse? Voy a hablar, mira, al esposo, no, mira, Cristo quiere darte sabiduría para que tu matrimonio sea restaurado. Si yo mismo estoy en infidelidad en mi hogar, ¿cómo va a haber respaldo de Dios en algo que yo estoy hablando y no vivo yo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, lo que evangelizamos debe ser en palabras y hechos, cristianos auténticos. ¿Cómo voy a hablar a alguien, no adulterarás, si yo estoy en adulterio? O sea, nosotros como cristianos tenemos que ser auténticos, verdaderos cristianos. ¿Quién vive? Nadie dice nada, ya me estoy preocupando ya. A predicar, lo que yo hablo está respaldado con mis hechos, con una vida que todo el mundo sabe cómo es mi vida. Todo el mundo sabe cómo es su vida. Tercera característica, multiplicarse ayudando a otros cristianos a ser como Cristo. Y ahí viene justamente, traemos a Cristo, vienen a los pies de Cristo, y a través del discipulado, que es otra de las áreas que vamos a retomar ya, a través del discipulado, esas personas que vienen a Cristo van a ser preparadas, discipuladas en todos los principios de Dios. Amén. Ahí sí, en el discipulado, ahí sí va responsabilidad de la iglesia. Para eso estamos preparando ya todo lo que vamos a hacer con todas aquellas personas que vendrán a los pies de Cristo. Y vamos a empezar con los que se bautizaron. Los que se bautizaron van a ser convocados a una reunión semanal para prepararles, capacitarles cómo llevar una vida auténtica en el Señor. ¿Quién vive? No me dirán, no tengo tiempo. Cuidado, ya estamos aprendiendo, ¿no?
Otra característica de aquel que tiene un corazón misionero: ora, ofrenda o ir de manera directamente o indirectamente a plantar iglesias dentro o fuera del territorio nacional. Ahí están los hermanos que dicen: yo quiero ir fuera del país también. Listo, ya sabe qué hay que hacer: orar, ofrendar o ir de manera directa. Si no hay recursos en la congregación, va con sus propios recursos. Es hora de evangelizar, es hora de extender el reino de Dios. A ver, los misioneros, verán que en septiembre vienen los misioneros y van a ir otra vez a la selva. Así que, Aníbal, ¿cuántos son los que tienen que estar? ¿Cuántos son los que tienen que ir a la selva? ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos dijeron de aquí? Pero esta vez que vienen en septiembre, ¿no te dijeron todavía? Listo. Así que prepararán. Parece que voy a mandar mujeres allá a la selva, hermanos. Y voy a ver a cuáles mujeres. Mejor dicho, voy a ver a los que no están dando todavía buen fruto, voy a enviarles a las misiones. Van a ir 3 o 4 días a selva adentro. Y ahí sí, selva adentro van a ir esta vez. Así que portaránse bien. ¿Cuántos tenemos corazón misionero? A ver, ¿cuántos vamos a...? Si tienes tú ese amor, dices: no, yo siento en mi corazón, me voy a ir al desierto, allá me lleva el Señor. Amén, listo. Otra característica: recuerden que una cosa es actividad misionera, no activismo. Actividad misionera es estar en el campo, trabajando donde estoy. Por ejemplo, estoy en mi casa a trabajar. No activismo, no solamente hablar, sino de veras a trabajar. Pero si voy por otro lado, igual no voy a estar ahí con entretenimiento, sino a trabajar, a presentar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veo que nadie dice amén. Gloria a Jesús. Ya me pongo a pensar, amada iglesia. Y para terminar, el Evangelio es el instrumento de Dios. Gracias, Camilita, págale nomás. El Evangelio, decía, es el instrumento de Dios para la salvación de los pecadores. No hay otra forma. No hay otra forma como que el pecador sea salvo. A través del Evangelio es el único instrumento que Dios ha establecido. En Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor, búsquenlo. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y esto es lo que aquí, lean otra vez, vamos a leer juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues, vean lo que dice, en la versión, la Biblia de las Américas dice: pues es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Por eso es que no hay otra forma en que los pecadores sean salvos. La única manera, y eso es lo que vimos en Ezequiel, ¿no? Cuando Dios le dice: si yo dijere al impío que va a morir y tú no le amonestares, él ciertamente morirá, pero su sangre, o sea, tú vas a ser responsable de esa vida. Y ahora el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Vean, en nuestras manos tenemos nosotros el poder de la salvación. El Evangelio. No hay otra forma con que se salve el pecador. La única forma que se salve el pecador es a través del Evangelio. Y es el poder de Dios para la salvación. Es el poder de Dios. Ve, en sus manos no tiene cualquier cosa, no tiene un libro. En sus manos tiene el poder de Dios para la salvación de los pecadores. Levanten en alto sus Biblias. No quiero gilets, Biblias. Cuando hablo Biblias, Biblias de estudio. Ya botarán los gilets.
Eso, sí, gloria al Señor. Ya están completas las Biblias. Ya no me están presentando ya menos Apocalipsis, menos Génesis. ¿Sí entiende, hermano, lo que dice Romanos? Entonces, vea, amada iglesia, ahí solamente con el Evangelio, nuestros seres queridos van a ser salvos. Cristo ya hizo todo. De nosotros depende que nuestros seres queridos sean salvos de la ira de Dios. Y la única forma de que sean salvos es a través del Evangelio. Es el poder de Dios para la salvación. Amén. Es el poder. Vuelvo a repetir porque tienen que grabar este versículo. Porque es el poder, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree. Y con esto también quiero animarles a todos ustedes, sobre todo aquellos que no valoraron el libro hermoso que tienen en sus manos. No es cualquier libro, es la palabra de Dios hecho realidad. Estudie. ¿Quiere ser sabio? Estudie la palabra de Dios. ¿Quiere usted siempre tomar las decisiones correctas? Estudie la palabra de Dios. En esta palabra están las respuestas para todas las inquietudes que tiene el ser humano. Para toditas las inquietudes. Aquí está la respuesta para todas nuestras inquietudes. Estudie la palabra de Dios. Pongámonos de pie, demos gracias al Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, por darnos la bendición, Señor, de su palabra, darnos, Señor, su conocimiento. Y lo más importante que anhelamos, Padre bueno, es que lo que aprendemos, lo que usted nos enseña, sea guardado en nuestros corazones y pongamos por obra, porque solamente ahí demostraremos que somos sus hijos auténticos. Porque cuando obedecemos su palabra, estamos reconociendo que todo lo que usted nos enseña es verdad. Ruego por este rebaño, Padre, que su palabra sea revelándose a cada uno de nuestros corazones. Que no lo hagamos, Señor, por emociones, que no lo hagamos por sentimientos, sino por obediencia a lo que dice su palabra. Que ponga en nuestros corazones un corazón misionero, que nos preocupemos de aquellos que no te conocen, para que sea su palabra en ellos llevando la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.